Estamos ya conectados también con Noé Álvarez Torres, él es psicólogo educativo, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Siendo las 9:13 de la noche, le vamos brindando también más información sobre esto. Ahora, ¿cuáles son los ejes que ha presentado el ministro de Educación, Juan Cadillo? 1. Recuperación y consolidación de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica y retorno a la presencialidad. Si hablamos de fechas, se ha dicho el Minedu de que podríamos volver ya a las clases cara a cara, ¿no? Cercanas en marzo del próximo año 2022. Pues también se habló como eje el desarrollo profesional al docente, capacitación que urge también darle ese apoyo. Como un tercer eje, innovación tecnológica y competitividad educativa. 4. Educación superior. 5. Atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanas y personas con discapacidad. Y como último eje tan importante, descentralización, que es la promesa del presidente Pedro Castillo, descentralizar todo, la economía, la educación, la agricultura. Y sobre esto, pues dice que fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial, modernizando la gestión educativa en las instancias descentralizadas, ordenando y organizando el servicio educativo desde los territorios y promoviendo así y fortaleciendo y replicando buenas prácticas de gestión educativa territorial. Durante la pandemia hemos visto infinidad de casos de maestros que caminan horas y horas, que incluso de su propio dinero llegan para visitar a los alumnos, porque no hay pues la economía para comprarse un celular, no hay la economía para continuar con las clases que son de forma virtual. Hemos visto incluso, pues recuerdo en el norte, un maestro que anda con su mototaxi y con su pizarra, enseñando a cada alumno que no puede pagar esos megas porque el internet es escaso para miles de peruanos. Frente a eso, hoy tenemos la oportunidad de tener a un presidente que es maestro. Hoy tenemos la oportunidad de tener a un ministro de Educación que es maestro. Según el premio Dagoba Prize, es el profesor número 50 mejor del mundo, y ha presentado este trabajo que busca realmente que pueda cambiar la educación en nuestro país. Estamos ya conectados entonces con Noé Álvarez Torres, psicólogo peruano, pues educativo, y él representa al Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Catiuska, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Así es, señor Álvarez, por favor. Pues conversábamos con el ex ministro Nicolás Lynch y él comentaba que es un poco pues irresponsable pues hablar de la presencialidad, quizás de combinar las clases presenciales con las virtuales, porque estamos ante una inminente tercera ola de contagio. Sin embargo, pues también lo comentábamos el otro lado, que es la ansiedad y la depresión que se ha duplicado durante la pandemia por parte de los niños. Cuéntenos más sobre eso. Bueno, efectivamente, este tema de la virtualidad y de la educación remota ha generado altos índices de depresión, de ansiedad y de mucho estrés, no solamente en los niños, en los adolescentes, sino que también fundamentalmente en la materia prima que es de la educación, que viene a ser los maestros, que de la noche a la mañana le porfiaron a seguir una metodología por la cual no han estado preparados. Es más, que el gobierno no les dio las herramientas necesarias para que los maestros puedan, de alguna u otra manera, poder enfrentar esta situación de la pandemia. Aquí hay otra situación que también está dentro del ámbito de lo que tiene que ver con las expectativas y de las emociones que juegan con el aviso del retorno a la presencialidad, que hay que ser honestos y objetivos, que esto es bien difícil que se dé en este contexto. ¿Por qué? Porque según las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, es que a pesar de que la población esté inmunizada, necesitamos todavía tener más o menos 2 años de respetar esto, lo que llaman los protocolos de bioseguridad, hasta que se logre desaparecer totalmente la pandemia. Tomando en consideración los protocolos de bioseguridad, las aulas de los colegios de nuestro país tienen una dimensión de 5 por 8 metros. Quiere decir que en esa aula solamente pueden ingresar, manteniendo los protocolos de bioseguridad, aproximadamente entre 12 y 15 alumnos. Eso significa que un aula que tiene 35 alumnos, que es lo que la norma manda, no podrían regresar en su totalidad el salón completo. ¿Y cómo va a ser en todo caso el ministerio para hacer que los alumnos retornen de manera conjunta un salón
de clases cuando el espacio mismo no le permite, cosa que sí podrían hacerse en los sitios rurales donde las aulas, y no solamente las aulas, sino que la población estudiantil es mucho menor. Yo que he trabajado, por ejemplo, en zonas rurales, he podido ver que, por ejemplo, en un aula hay a veces 8 alumnos, 10 alumnos, 15 alumnos como máximo. Es decir, no se da la cantidad de alumnos como hay en nuestra capital. En esas regiones sí se puede hablar de una presencialidad, digamos, que ya se ha iniciado y donde más bien se debería de reforzar para que se extienda de manera total en todas las regiones donde hay estas escuelas rurales. Así es, sin embargo, pues hay padres, principalmente de los niños de la educación inicial, que piden, por favor, que se haga un retorno progresivo, quizás yendo a playas, a campos, pero que se vuelva de poco a poco a la presencialidad. Por favor, yo quisiera que nos explique este impacto, pero separando los grupos, primero pues inicial, luego primaria y finalizando con secundaria, que ya hablamos de niños pues adolescentes. Por favor, comencemos con los niños de 3 a 5, 6 años. Sí, esta es la población que más ha sido perjudicada en su aspecto socioemocional. Digamos, esta es una etapa de los aprendizajes donde los niños están aprendiendo las primeras conductas, los primeros aprendizajes que van a servir de soporte cuando el alumno ingrese al nivel de primaria. Entonces, en esta etapa el alumno no está socializando. El alumno no puede socializar como nosotros los adultos, que ya entendemos que es una transmisión remota o una transmisión virtual, en el cual vengo con todas las competencias para poder, digamos, de alguna u otra manera poder tener cierto nivel de desempeño. Pero un niño que no tiene nada de conocimiento, y si a eso le suma que el niño no tiene nada de conocimiento tecnológico, el padre no tiene nada de conocimiento tecnológico, entonces su situación se ve mucho más frustrada. Y por eso muchos niños han desertado, o lo que yo llamo la deserción pasiva, en los cuales el niño a veces se conecta y no quiere encender la cámara. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes aprendizajes para poder enfrentar una clase virtual. Entonces, como consiguiente, hay un abandono. En el caso de primaria, en los primeros grados también tienen las mismas repercusiones que tiene este niño de inicial. Pero, digamos, los otros grados, conforme han ido avanzando, se han ido acondicionando, y también gracias a la ayuda de los padres, y mucho también tiene que ver acá los docentes, que han hecho todo su esfuerzo, en el cual yo los felicito, porque ellos, sin estar preparados para este tipo de educación, han enfrentado con toda, digamos, cabalidad el poder llegar a los alumnos. Pero a pesar de eso todavía sigue habiendo limitaciones por el tema de la conectividad, ¿no es cierto? A veces en un hogar tienen 4 alumnos, tienen 3 niños, y un padre que tiene un solo dispositivo no puede compartir. Y ahí también surge la frustración de estos niños que queriendo participar en una clase virtual no lo pueden hacer por el tema de la conectividad. Y en el caso de los adolescentes pasa algo más curioso, mi querida Katiuska. Yo lo que he podido ver y lo que he podido hacer entrevistas a estudiantes de este nivel, lo que he visto que ha perdido el nivel de motivación, el nivel de aspiración, de logro, ansiedad, con relación al tema de qué es lo que va a pasar, sobre todo con estos chicos que van a terminar la secundaria, que son su más o menos promoción de quinto de secundaria. Así es, su promoción de quinto. Claro, las actividades. Estamos hablando de 500.000 jóvenes que van a terminar y que no van a tener esta experiencia de convivir una situación donde muchos se iban de viaje, donde tenían su fiesta de promoción, su graduación. Todos estos componentes emocionales se van a ver frustrados, y en el cual el chico ya no tiene esta aspiración de qué hacer. Porque justamente ayer que me entrevistaba con un adolescente me decía, profesor, ¿para qué me voy a conectar si dice que va a venir la tercera ola y de repente nos vamos a morir? Entonces mejor me quedo en casa tranquilo, sigo viendo televisión. ¿Para qué me voy a dedicar a estudiar cuando sé que hay una probabilidad de por ejemplo, de peligro de muerte? Entonces estas cosas han frustrado en adolescente en construir proyectos de vida hacia futuro, que era lo que normalmente los jóvenes estaban entusiasmados, ilusionados en esta etapa adolescente. Sobre todo en los años de cuarto y quinto año de secundaria, que hoy, como le digo, no se está dando y no se va a dar probablemente por este tema de que no hemos tomado acciones inmediatas para poder lograr en una aproximación que los alumnos empiecen a ir retornando, sobre todo aquellos que no tienen o que tienen la dificultad de conectividad, donde ya hay maestros que están, digamos, vacunados y podrían dar alguna atención, digamos, de manera intermitente para que estos estudiantes vuelvan a estas clases presenciales.
Así es, sin embargo se habla de los niños, pero ¿quién habla de los maestros, de los docentes, incluso maestros de 50, 60 que no sabían pues usar el Zoom? Se han visto pues aventurados a continuar con la conectividad que ha sido muy complejo para ellos, pero tampoco hablan de que trabajan 3 veces más. Exacto, ahí hay un tema de un estrés laboral, hay una situación muy tensional en el docente, y más aún, ¿sabes, Katiuska? Por un tema de que el ministerio ha determinado ciertas acciones que el maestro tiene que hacer adicionalmente a lo que corresponde su jornada laboral. Es decir, el Estado ha creído que, bueno, como el maestro está en casa, bueno, tiene todo el tiempo suficiente, pero sin embargo, las clases no acaban cuando termina su jornada laboral. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que hacer atención a estudiantes, que llama el papá preocupado porque su hijo no se conecta, también, porque su hijo está mal, y también por la recarga de evidencias, de material que tiene que estar el maestro subiendo a una plataforma en la cual le consume más tiempo que lo que se dedica el maestro a preparar una clase. Y esto genera un estado de tensión que se ve reflejado en dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, ansiedad, problemas gastrointestinales porque el maestro no puede comer a su hora. Es decir, tantas situaciones que han generado que hoy el maestro esté en una grave situación de sobrecarga emocional que incluso les ha creado no solamente conflictos en su hogar, con su familia, porque hoy el maestro está más abocado a la responsabilidad que tiene que cumplir, y también que le ha generado problemas de pareja, porque la pareja está, digamos, abandonada por esta situación del cumplimiento de sus deberes, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que creo que el Estado tendría que también ponerse a preocupar si estamos pensando en retornar el próximo año, con qué situación de estado emocional viene, en primer lugar, el docente, que es el que va a asumir toda esa carga. En segundo lugar, cómo viene el estudiante, si viene con ganas de estudiar, desmotivado o no, y también cómo va a afrontar el padre de familia, porque sabemos que hay muchos estudiantes que estudian en localidades lejanas al distrito donde viven. Ahí hay otro problema, porque se va a seguir generando los focos infecciosos, y en nuestro país todavía la vacunación está muy lenta. Así es, sobre eso, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de los estudiantes, de todas las edades, hablamos de los maestros, pero el padre de familia se ha convertido prácticamente en un maestro más, enseñándole de cero a su hijo. ¿Cuán afectado está el padre o la madre con las clases presenciales que le topa casi todo su tiempo? También mucho más si son niños pequeños. Ahí sí el tiempo está completamente dirigido para las clases de Zoom de los niños. Sí, ahí también había un gran problema que el Estado no ha sabido afrontar, porque así como hay algunas instituciones privadas que han hecho capacitación para sus docentes, para el tema de la escuela virtual, capacitación a los padres para el tema de la escuela virtual, los colegios públicos no han tenido la misma tratativa para enfrentar esta situación. Y es por eso que muchos padres, y al cual yo los felicito, asumieron este rol sin tener la preparación, ni el conocimiento, ni el apoyo del Estado. Entonces, estos padres hoy se han convertido en maestros y muchos han descubierto quizás esa vocación de enseñar a aquellos pequeños que tienen doble dificultad para conectarse, para aprender, para desarrollarse los aspectos socioemocionales. Y yo también felicito a esos docentes de la educación inicial que conjuntamente con sus padres han sabido trasladar la información, han sabido trasladar, digamos, las competencias que necesita el padre tener para que su hijo no deje de aprender. Y ahí creo que sí hay que darle un diploma de honor a cada maestro que ha hecho ese esfuerzo. Y un aplauso para ese maestro y para muchos maestros que han perdido la vida con esta pandemia, que son muchos, y al cual creo que el Estado debería de hacerle algún tipo de reconocimiento póstumo, porque realmente muchos en ánimos de seguir continuando con la educación se expusieron y han tenido esta dificultad de perder la vida. Sí, claro que sí, se ha visto pues maestros caminando con su pizarra, con su mototaxi para enseñarle a los niños. Es que nace esta vocación. Por favor, ya hemos hablado de los problemas, pero ahora por favor hablemos de la solución. De las soluciones. ¿Cuáles son los tips para los padres, para los adolescentes, para los maestros, para enfocarse mejor y para continuar con esta lucha que posiblemente sea hasta el siguiente año, marzo 2022? Miren, una de las cosas que nosotros estamos recomendando permanentemente a los maestros, y lo estamos trabajando en las escuelas, es el tema del autocuidado. Todo maestro, todo padre de familia, incluso todo estudiante, tiene que practicar las técnicas de autocuidado hasta que tengamos nuevamente
la normalidad que hemos estado acostumbrados a vivir. Y esto incluye un cambio de régimen de vida. En primer lugar, el tema alimenticio. Dos, el tema de hábitos saludables, por ejemplo, de hacer ejercicio. Si bien es cierto, la gente hoy no puede salir mucho como salía antes, pero podemos salir de vez en cuando o por horarios escalonados en los cuales podamos hacer alguna actividad física. Y si de repente no queremos exponernos ante la calle, hacer algún tipo de ejercicio en casa, practicar el baile, el canto, ¿no es cierto?, la gimnasia y sobre todo practicar la sana convivencia, porque las personas hoy nos hemos vuelto muy tensionales, reaccionamos, nos irritamos fácilmente cuando alguien nos pregunta, nos dice algo y estamos respondiendo de mal humor. Entonces tenemos que empezar a cambiar estos estilos de vida que hemos estado realizando, pero con prácticas diarias. El Colegio de Psicólogos ha tomado también el tema de la prevención de la violencia familiar, porque como los estudiantes ya no salen a las escuelas, pues la violencia se está dando en casa. ¿Por qué? Porque el padre, exigido por la obligación de ver que su hijo aprenda o de tratar ellos de enseñarse, en esa frustración de no poder realizar correctamente, llegan a veces a golpear al niño, a insultarlo, a tratarlo mal, pelearse con la pareja, y para eso el Colegio de Psicólogos realiza permanentemente escuela de padres que tiene que ver con la prevención de la violencia, y en el cual no ha alcanzado para su totalidad, pero creo que estamos haciendo el esfuerzo necesario para que el Estado tome esto como un digamos, modelo, y el próximo año lo replique ya como un plan de trabajo institucional, porque recuerda, la ley del psicólogo, la ley donde decía de que cada colegio debería tener un psicólogo, hasta ahora no se cumple, y entonces por eso que se debilita el trabajo que los maestros tienen que hacer en las escuelas. Señor Noé Álvarez Torres, muchas gracias por su tiempo, gracias también por el trabajo que hace como psicólogo y como maestro. Será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Catiuca. Gracias a usted.